Hola, muy buenos días a ti que me escucha, especialmente si estás una mujer y adicionalmente si tienes ira. Entonces, para otras personas, por supuesto, y también para los psicólogos y maestro y gente con responsabilidad. Hay algo muy confuso en la comprensión de la educación y de la libertad y de los comportamientos de los niños, de los infantes, de los bebés. Y esta confusión viene de mucha equivocación sobre el tema de la responsabilidad de los padres, especialmente de la mamá, que da su leche, da su amor, su presencia y mucha energía y parte de su ser para que crece el niño. Igual si estás un ave, un tigre, un leona, un animal, una hembra. Es como esta necesidad biológica de ayudar a crecer a los niños para que ellos también sobrevivan. Hablamos del cuerpo, hablamos de la comida, de la seguridad, de la salud del niño. Pero la confusión, no sé de dónde viene eso, es como una comprensión del bebé como una muñeca, como un juego, como un objeto. Y como si él no tenía nada de iniciativa, como si este bebé, este niño, no tenía pasado y no tenía su propia alma, cerebro, psiquismo, necesidad, elección. Y por supuesto sabemos que el bebé, en la panza, en la cuña, el hijo, la hija, el adolescente, por supuesto, igual que ti, cuando fuiste niño, tenías tu elección, tu vida, tu sensación, tu deseo, tu vida adentro de ti. Y afuera vivía alguien que se llama tu mamá. Y quizás tenías un hermano, una hermana con la misma mamá o el mismo papá. Y que reacciona de forma diferente. ¿Y por qué tu hermano, tu hermana reacciona de forma diferente? Y porque él tenía otras necesidades, otra historia, otro pasado y también otros valores y otra relación con tu mamá, con tu papá. Entonces la mamá, con su ego gigantesco, cree que su comportamiento es responsable, culpable de todo lo que sucede a su hijo, a su hija. Es tonto eso de creer eso. Es realmente sentirse como con mucho poder, demasiado poder. Y entonces, claro, la mamá, el papá tiene una responsabilidad, una presencia, como el hombre que cuida su jardín para que crece la fruta. Pero tus hijos, como dice Khalil Gibran, no son tus hijos, son los hijos de la vida y estás al servicio de la vida, no de tu hijo, no de tu hija. Cada mamá, cada papá está al servicio de la vida, no está esclave de la vida, no está esclave del hijo y tampoco el hijo, la hija, no está esclave o al servicio de la mamá, del papá, solamente de la vida, de este milagro que se llama la vida, que es la vida está dentro de ti y afuera de ti, y adentro del otro, la misma, es la misma vida. No hay dos espíritu, forma, esencia de vida. La vida está una, es perfecta, no tiene barrera, no tiene límites y está en toda parte del universo. Y cuando la vida llega adentro de ti, la vida tiene la conciencia de ser ti. La vida viene adentro del cuerpo de tu hija, de tu hijo. A este momento, la vida tiene la conciencia de ser tu hija, tu hijo. Y a este momento viene diferencia. Antes no, la vida está una. A este momento, la vida está dos, está tres, está millones. Entonces,
por favor, si puedes ser más humilde y ver que tú estás, por gran parte, una historia, por gran parte, creencias, y al servicio de más grande que ti, y que tu hija, tiene su neurosis, su locura, sus problemas, quiero decir, sus experiencias, su camino para cambiar, para crecer, para vivir eso en un misterio que se llama su camino a él. No estás responsable, culpable de nada, de nada, de nada. Entonces, respiras, va dentro de tu cuerpo, escucha tus necesidades y toma conciencia que tu hijo también tiene un cuerpo, necesidades, un camino y su libertad. Gracias de tu presencia, de tu curiosidad. Hasta pronto.